Beatrice Holding golpeó el tablero de la mesa con las largas uñas pintadas de un intenso color burdeos. Fuera de las ventanas de su despacho del 12º piso, había una vista panorámica de las montañas de Utah. Desde esta altura, South Jordan parecía una ciudad de juguete ahogada en vegetación. En la pantalla del monitor, brillaba un documento que describía una nueva patente de un polímero biodegradable. Beatrice releyó el mismo párrafo por tercera vez, pero las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Algo le pasaba a Aiden. Desde hacía 2 meses, su marido actuaba de forma extraña. Era como si una parte de él estuviera en algún lugar lejano, inaccesible. Beatrice se frotó la sien, intentando concentrarse en su trabajo. Su colega Randall ya le había preguntado 2 veces por el papeleo, y ella apenas había avanzado. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Aiden. Llego tarde. Reunión con un posible cliente. No me esperes con la cena. Beatriz apretó los labios. Otro retraso, otra reunión. La tercera esta semana. Antes siempre hablaba de sus clientes. ¿Quién estaba interesado en qué rareza, qué historias asombrosas había detrás de las antigüedades? Ahora solo eran mensajes con la boca llena. Colgó el teléfono. ¿Quizá estaba pasando por una mala racha? El negocio de las antigüedades era inestable, y a menudo había periodos de calma. Sin embargo, Aiden nunca se había quejado de las dificultades económicas. Siempre estaba orgulloso de su pequeño pero selecto círculo de clientes, entendidos y conocedores de antigüedades. Beatriz, ¿estás bien? Miriam, su ayudante, apareció en la puerta con una taza de café recién hecho. Por supuesto, Beatriz se enderezó, poniéndose su máscara profesional. Solo una patente difícil. Gracias por el café. Cuando Miriam se marchó, Beatriz cerró el documento con decisión. Necesitaba un descanso. Sacó su teléfono y abrió las fotos de su 10º aniversario, 3 meses atrás. Las montañas de Utah, una casa en el lago, una botella de champán. Aiden le rodeaba los hombros con el brazo y sonreía a la cámara. Todo había ido bien entonces. Y entonces, algo cambió. Al anochecer, Beatriz regresó a una casa vacía. Las grandes ventanas del salón dejaban entrar la luz del atardecer, que llenaba la habitación de un resplandor dorado. La casa era su orgullo. Espaciosa, llena de muebles antiguos que Aiden había pasado años coleccionando. Cada pieza tenía una historia. Cada una contaba su propia historia del pasado. Beatriz se subió al dormitorio, se quitó los zapatos de tacón y se puso la ropa de casa. La luz del sol poniente jugaba en la superficie de cristal de la cómoda, donde su tesoro, el collar de su abuela, estaba guardado en una caja tallada. Abrió la caja y sacó con cuidado la joya. Esmeraldas rodeadas de pequeños diamantes brillaban en un engaste de oro blanco. Según la leyenda familiar, el collar había pertenecido a un aristócrata ruso, huido tras la revolución. La abuela de Beatriz lo había recibido de su madre, y ella lo había recibido de su madre. Cuando Beatriz lució el collar por primera vez en su boda con Aiden, los ojos de éste se iluminaron con el interés profesional de un anticuario. Es un verdadero tesoro, había dicho entonces, y no solo por las piedras. Estas cosas guardan la historia, el espíritu de la época. Beatriz devolvió cuidadosamente el collar a su caja. Aiden se había ofrecido a guardarlo en una caja de seguridad, pero ella no podía desprenderse de lo único que le recordaba a su abuela. De niña, cuando Beatriz la había visitado en verano, su abuela a veces le había dejado probarse el collar y le había contado historias familiares. Bajó a la cocina y abrió la nevera. No tenía ganas de cocinar, pero pensar en comida para llevar le daba escalofríos. Sacó queso, tomates y pan. Una cena sencilla que le recordó sus días de estudiante. Más tarde, cuando la noche caía sobre la ciudad, oyó el ruido de la puerta al abrirse. Aiden había vuelto. Sus pasos eran pesados, como si llevara una carga invisible. «Hola», dijo entrando en la cocina, donde Beatriz leía un libro con una taza de té de hierbas. «¿Sigues despierta?» No sonó como una pregunta, sino como una afirmación de hecho, con un ligero matiz de decepción. Como si hubiera esperado encontrar la casa sumida en la oscuridad. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Beatriz, cerrando el libro. «No estuvo mal». Aiden abrió la nevera y sacó una botella de agua. Sería posible adquirir una interesante colección de relojes del siglo XIX, pero sería un proceso largo. No la había mirado a los ojos, y eso era nuevo. En el pasado, Aiden se había mostrado entusiasmado con las posibles adquisiciones, y sus ojos marrones brillaban con una chispa juvenil.
¿Has cenado?, preguntó Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. Sí, comí algo en la ciudad. Se levantó, se acercó a él y le puso la mano en el hombro. De su chaqueta salía una ligera fragancia, un perfume de mujer. No era un olor penetrante, pero sin duda estaba presente. Algo floral con un toque de almizcle. «Hueles diferente», dijo Beatriz, apartándose. Aiden se tensó, pero se recompuso rápidamente. Probablemente de la tienda de antigüedades. Había un frasco de perfume antiguo que un cliente le había pedido que tasara. Algunos olores se incrustan en la tela. Beatriz se asintió, fingiendo creerlo. Tal vez lo creyera. Pero de algún modo, la duda que se había instalado en su alma no hacía más que crecer. «Voy a darme una ducha». Aiden salió de la cocina, dejándola sola. 15 minutos después, Beatriz se subió al dormitorio. Aiden ya dormía, o fingía dormir. Su chaqueta colgaba del respaldo de una silla. En un impulso repentino, se acercó y pasó suavemente la mano por la tela. El olor a perfume se había desvanecido, pero aún era perceptible. Beatriz examinó los bolsillos y no encontró nada extraño. Un bolígrafo, tarjetas de visita, un recibo de la cafetería. Pero cuando pasó los dedos por el cuello, encontró un largo pelo rubio pegado a la tela. Lo retiró con cuidado y lo puso al trasluz. El pelo era largo, casi blanco, sedoso. Beatriz tenía el pelo castaño oscuro, de longitud media y ligeramente ondulado. Este pelo pertenecía sin duda a otra mujer. Miró a su marido dormido. En la penumbra de la habitación, su rostro parecía sereno, casi infantil. Era difícil creer que detrás de aquella máscara hubiera un hombre capaz de traicionar. Pero los hechos hablaban por sí solos. Beatriz colocó cuidadosamente su cabello sobre el tocador, se desnudó y se fue a la cama. El sueño no llegaba. Cientos de pensamientos, cientos de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? ¿Qué hacer a continuación? Por la mañana, Beatriz se despertó antes de lo habitual. Aiden aún dormía. Salió silenciosamente del dormitorio y fue a preparar café. A través de la ventana de la cocina podía ver las montañas, coloreadas de rosa por el sol naciente. En otro tiempo, aquella vista le había llenado el alma de paz. Ahora todo le parecía extraño y equivocado. Sacó el teléfono de su marido, que estaba sobre la encimera. La pantalla estaba protegida por una contraseña que ella sabía que era el día de su boda. Al menos eso era algo que él no había cambiado. Beatriz miró los mensajes, las llamadas, los correos electrónicos. Nada sospechoso, nada que confirmara sus temores. Si Aiden tenía una aventura, era cuidadoso. Unos pasos detrás de ella la hicieron colgar rápidamente el teléfono. «Buenos días». Aiden parecía descansado, casi feliz. «Llegas pronto». «No he dormido», contestó Beatriz, tendiéndole una taza de café. «¿Planes para hoy?» «Tengo una reunión con un cliente a las 10 y luego tengo que pasarme por la subasta. Puede que vuelva a llegar tarde». Parecía culpable al decir la última frase, pero Beatriz no se creyó la máscara. «Yo también llegaré tarde», dijo. «Mucho trabajo con la nueva patente». Cuando Aiden se marchó, Beatriz subió al dormitorio y abrió la caja del collar. Brillaba a la luz de la mañana, un recordatorio de la historia familiar, de la continuidad de generaciones. Este símbolo de pureza y fidelidad parecía ahora una burla a la luz de sus sospechas. Beatriz se puso el collar con cuidado, mirando su reflejo en el espejo. Las esmeraldas resaltaban el verde de sus ojos, dándoles profundidad. Su abuela siempre había dicho que el color era símbolo de esperanza y renacimiento. Tal vez debería haber recordado esas palabras ahora que su mundo se desmoronaba. Ese día, en el trabajo, Beatriz no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Aiden, al pelo que había encontrado, al aroma del perfume de otra persona. Intentó racionalizar, encontrar una explicación lógica. Quizás era el pelo de un cliente, quizás estaba examinando realmente un perfume antiguo, pero en el fondo, ella sabía la verdad. Cuando llegó a casa esa noche, encontró una nota de Aiden. «Llegaré tarde, no me esperes levantada», sin explicaciones ni disculpas. Beatriz arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego subió las escaleras y sacó el collar. Al mirarlo, se dio cuenta de que no podía perderlo, como tampoco podía perder una parte de sí misma. Pasara lo que pasara con su matrimonio, el collar seguiría con ella, un símbolo de la fuerza de las mujeres de su linaje que habían sobrevivido a guerras, revoluciones y tragedias personales.
Cerró la caja con decisión y la metió en la caja fuerte oculta tras el cuadro. Aiden conocía la caja fuerte, pero no sabía la combinación. Era su fortaleza personal, donde se guardaban documentos importantes y ahora la herencia de su abuela. Ya no había ninguna duda. Algo estaba pasando y ella tenía que averiguar la verdad. No para salvar el matrimonio. Beatriz ya no estaba segura de querer salvarlo, sino por su propio bien. Para estar segura, para evitar conjeturas, para tomar una decisión con los ojos abiertos. Naya Palmer estaba de pie ante la vitrina de antiguos objetos egipcios, observando el juego de luces sobre joyas de oro de miles de años de antigüedad. Como conservadora de la colección histórica del Museo del Sur de Jordania, podía pasarse horas contemplando aquellos tesoros. Sus finos dedos, con una cuidada manicura, se movían ligeramente, señal de la emoción que le producían los valiosos objetos. Naea llevaba el pelo platino recogido en un moño apretado, que resaltaba la gracia de su cuello y la fragilidad de sus hombros. El austero traje color marfil ocultaba problemas económicos que solo ella conocía: facturas de alquiler, préstamos para estudios, deudas bancarias, todo ello presionado con una losa de piedra. Naea pasó los dedos por el cristal de la vitrina, imaginando cómo sería tener entre las manos aquellos tesoros antiguos. Su trabajo le daba acceso a objetos de valor incalculable, pero nunca el derecho a poseerlos. Una colección impresionante. Una voz a su espalda le hizo estremecerse. Naea se dio la vuelta. Un hombre con un traje azul marino perfectamente ajustado observaba los objetos expuestos con interés. Su pelo castaño estaba ligeramente teñido de gris en las sienes, lo que le daba un aspecto elegante. Aiden Holding, se presentó. Anticuario. Me han invitado a tasar algunos objetos de los recién llegados. Naya Palmer, conservadora de la colección histórica. Le estrechó la mano, notando el apretón seguro pero no prepotente. El director te ha mencionado. Ven, te enseñaré los objetos. Fue su primer encuentro, 7 meses atrás. Naya recordaba bien el día en que Aiden Holding había entrado en su vida, con sus conocimientos de historia, sus modales impecables y sus ojos atentos que se fijaban en detalles que otros pasaban por alto. Aquel día pasaron 3 horas juntos, discutiendo el origen y el valor de monedas, figuritas y cerámicas antiguas. Naya quedó impresionada por su erudición y su pasión por el trabajo. Y Aiden pareció encontrar en ella un alma gemela, alguien que compartía su fascinación por la historia y la belleza de los objetos antiguos. Tienes un excelente conocimiento de la joyería antigua, dijo. Rara vez encuentro un conocimiento tan profundo entre los trabajadores de un museo. La joyería es mi especialidad, contestó Naea, disfrutando del raro elogio. En la universidad hice una tesis sobre el simbolismo de las joyas en las culturas antiguas. Aiden sugirió que continuaran la conversación durante el almuerzo, y Naea aceptó. Sabía que estaba casado, se había fijado en la alianza, pero no parecía importante en aquel momento. Solo era una conversación profesional entre 2 personas apasionadas. Ahora, 7 meses después, Naea estaba sentada en su pequeño piso y miraba las facturas esparcidas por la mesa. A pesar de su prestigioso puesto, su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos. Su padre solo le había dejado una herencia de deudas tras su muerte, 3 años atrás. Coleccionar libros raros le había arruinado, y ella había tenido que asumir la responsabilidad de sus errores financieros. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Aiden. ¿Esta noche a las 6? ¿En el sitio de siempre? Ella respondió con un escueto, sí, y guardó el teléfono. Su relación había evolucionado rápidamente desde aquel primer almuerzo. Primeros encuentros bajo el pretexto de la colaboración profesional, luego confesiones de atracción mutua, el primer beso en la cámara acorazada de un museo entre artefactos antiguos, y finalmente, un romance en toda regla. Naea sabía que aquella relación era para ella algo más que un simple enamoramiento. Aiden había despertado en ella lo que creía muerto desde hacía tiempo: la capacidad de sentir, de desear, de soñar. Con él podía ser ella misma, con todas sus rarezas y defectos. Él no la juzgaba, incluso cuando se enteraba de que a veces tomaba cosas. Había empezado de niña, un deseo irresistible de poseer objetos bellos, una figurita de un escaparate, la pulsera de una compañera de clase, el broche de una profesora. No podía resistirse a un impulso que era más fuerte que ella. Después, años de terapia, intentando controlar ese impulso. A veces funcionaba, a veces no.
Nella se levantó y se dirigió a la estantería donde guardaba sus en una caja de zapatos. Una cuchara de plata de un restaurante, un bolígrafo caro olvidado por un profesor en una conferencia, una pequeña estatua de jade del despacho del director del museo, el llavero de un colega. Pequeñas cosas que nadie había echado en falta, pero que le producían una extraña satisfacción. Aiden descubrió su problema por accidente. Estaban en una tienda de antigüedades y ella no pudo resistirse a esconder un pequeño dedal de plata en el bolso. Aiden se dio cuenta, pero no la delató ante el tendero. Más tarde, en privado, le preguntó, ¿por qué haces esto? Naea esperaba que la juzgara, que le diera asco, que se le escapara una lágrima. Pero en su lugar vio curiosidad en sus ojos y... ¿comprensión? No puedo evitarlo, admitió. Es como un hambre que no se puede saciar. Sé que está mal, pero en cuanto tomo la de otra persona me siento vivo. Todo el mundo tiene lados oscuros, dijo entonces Aiden abrazándola. No te juzgaré. Incluso la ayudó a devolver el dedal, dejándolo discretamente en la tienda la siguiente vez que la visitó. Este incidente no hizo más que reforzar su vínculo. Aiden se convirtió no solo en un amante para ella, sino en un cómplice, un guardián de su secreto. Nunca fomentó su cleptomanía, pero tampoco intentó. La aceptaba tal como era. A las 6 de la tarde, Naea quedó con Aiden en un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad, donde nadie los conocía. «Pareces preocupado», dijo mientras se sentaban en una mesa en el rincón más alejado. «Otra carta del banco», se encogió de hombros Naea. «Nada nuevo». Aiden frunció el ceño. Sabía de sus problemas económicos, pero nunca le había ofrecido dinero. Se había dado cuenta de que ella era demasiado orgullosa para aceptarlo. «¿Cuánto debes?» 120,000, si cuentas todos los préstamos y la hipoteca, sonrió Naea. Lo pagaré dentro de unos 200 años. Aiden guardó silencio, haciendo girar el tenedor entre los dedos. Luego preguntó bruscamente, ¿podrías hacer algo radical que pudieras hacer para resolver estos problemas? Naea se puso tensa. ¿De qué estás hablando? Solo pensaba en voz alta, sonrió, pero sus ojos seguían serios. Después de cenar, se dirigieron a su casa. El pequeño piso de Naea era siempre acogedor. Libros de historia del arte, reproducciones de cuadros en las paredes, una colección de cajas en miniatura en las estanterías. Algunas de ellas eran regalos de Aiden, otras las había comprado en mercadillos, algunas... Naea prefería no recordar de dónde procedían. Tumbada en la cama, escuchando la respiración acompasada de Aiden mientras se dormía, pensó en su extraña pregunta en el restaurante. Algo drástico. ¿A qué se refería? ¿Robo? ¿Fraude? Naea había robado bastantes cositas en su vida, pero nunca nada de verdadero valor. La semana siguiente transcurrió con las preocupaciones habituales. Trabajo en el museo, reuniones ocasionales con Aiden, cálculos interminables sobre cómo estirar su sueldo hasta final de mes. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaban en casa de Aiden, por primera y única vez. Su mujer estaba en una conferencia en otra ciudad, y él había decidido invitar a Nae. «Quiero enseñarte mi colección», le dijo. La casa de los Holdings impresionó a Nayu por su tamaño y el exquisito gusto de su interior. Muebles antiguos, cuadros, esculturas, todo respiraba historia y riqueza. Aiden la condujo por las habitaciones, mostrándole sus tesoros. Relojes antiguos, libros raros, figuritas de porcelana. Naea escuchaba sus historias con admiración, luchando contra el impulso habitual de meterse algo en el bolsillo. «Y este es el dormitorio», dijo Aiden, abriendo la puerta a una espaciosa habitación con una cama enorme. Sobre el tocador, Naea se fijó en una caja de madera, intrincadamente tallada y con incrustaciones de nácar. «¿Qué contiene?», preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. Aiden vaciló y se acercó a la mesa. «Es una reliquia de mi mujer», dijo abriendo la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un collar con esmeraldas enmarcadas por diamantes que brillaban incluso en la penumbra del dormitorio. Nae se quedó sin aliento. Su ojo experto reconoció inmediatamente la joya. Obra de finales del siglo XIX, piedras de calidad excepcional, talla impecable. «Es precioso», susurró, tendiéndole la mano. «Cuidado», Aiden apartó la caja. «Beatriz aprecia mucho este collar. Ha pertenecido a su familia durante generaciones». «¿Cuánto vale?», preguntó Naea, incapaz de apartar la mirada de las piedras brillantes. «En una subasta»,
Dada su procedencia y su estado, Aiden lo pensó un momento. Al menos $250,000. Tal vez más. La cifra resonó en la cabeza de Naea. 250,000. Eso bastaría para saldar todas sus deudas y empezar su vida de cero. ¿Su mujer lo lleva mucho?, preguntó Naea, intentando mantener una voz informal. Solo en ocasiones especiales. La mayoría de las veces lo guarda aquí o en una caja de seguridad cuando nos vamos fuera durante largos periodos de tiempo. Aiden cerró la caja y apartó a Naya de la mesa. Vamos, te enseñaré las otras habitaciones. Pero los pensamientos de Naea seguían en el collar. La imagen de las brillantes esmeraldas la perseguía. Le impedía concentrarse en las palabras de Aiden, en los demás tesoros de su casa. Esa noche, de vuelta en su piso, Naea no pudo dormir. Se imaginó el collar tirado por la casa, prácticamente desatendido. ¿Cuántas veces había dicho Aiden que su mujer llegaba tarde al trabajo? ¿Cuántas oportunidades habría de entrar en una casa vacía, coger la caja y desaparecer? Pero, ¿cómo entrar? Aiden debía tener un sistema de alarma, y si descubrían que faltaba, pensaría inmediatamente en ella, la única forastera que había visto el collar. Naea pasó los días siguientes sumida en pensamientos febriles. Estudió el horario de Beatrice Holding, por lo que pudo averiguar de Aiden. Como abogada de patentes, solía quedarse hasta tarde, y a veces viajaba para asistir a conferencias. Aiden también había mencionado que su mujer estaba distanciada de él, que su matrimonio se estaba resquebrajando. Poco a poco, un plan se formó en la mente de Nae. No un simple robo, sino algo más elaborado. Esperaría hasta que Beatrice estuviera fuera de casa, y Aiden la invitara a entrar. Cogería el collar con cuidado, y luego simularía un robo. Tiraría cosas, rompería una ventana. Aiden probablemente adivinaría que había sido ella, pero no la delataría. Estaba demasiado metido en el asunto, demasiado metido en su relación. Naea se dio cuenta de que destruiría su vínculo. Aiden podía perdonar su cleptomanía cuando se trataba de cosas pequeñas, pero robar una reliquia familiar, traicionar una confianza, era algo totalmente distinto. Aún así, al elegir entre el amor y la libertad de la deuda, Naea se inclinó por lo segundo. Hace 3 días, se presentó una oportunidad. Aiden anunció que Beatrice se marchaba a una conferencia de 2 días en Salt Lake City. «Podrías haberme invitado», dijo Naea fingiendo bromear. Para su sorpresa, Aiden aceptó. «Ven mañana a las 2 de la tarde. Beatrice se iría por la mañana temprano». Le dio la dirección y le explicó cómo desactivar la alarma. A Naea le sorprendió tal descuido, pero no hizo preguntas. Ahora, de pie frente al espejo, se preparaba para mañana. Naea se cepilló el pelo platino, imaginando cómo le quedarían las esmeraldas alrededor del cuello. No para llevarlas, sino para venderlas y liberarse de la esclavitud económica. Su teléfono vibró, un mensaje de Aiden. «Hasta mañana, te espero a las 2». Naea sonrió a su reflejo. Mañana empezaría su nueva vida. Por fin estaría libre del peso de las deudas, podría respirar libremente. Tendría que desaparecer de South Jordan, empezar de cero en otra ciudad. Pero merecía la pena. No se permitiría pensar en lo que estaba perdiendo. En las manos cálidas de Aiden, en su risa, en las miradas de comprensión y aceptación. Ese era el precio que tendría que pagar. La elección entre el amor y la libertad siempre había sido obvia para ella. Su plan era sencillo y aparentemente perfecto. Mañana entraría en la casa de los Holding y tomaría lo que cambiaría su vida para siempre. Beatrice Holding estaba sentada en la sala de conferencias del Hotel Grand America de Salt Lake City, mirando distraídamente el programa del evento. La conferencia de 2 días sobre derecho de patentes debía comenzar en 20 minutos, pero los organizadores estaban claramente nerviosos, cuchicheando a la entrada de la sala. Finalmente, un representante del comité organizador se acercó al micrófono. «Estimados colegas, tenemos que anunciarles una noticia desagradable. El principal orador de la conferencia, el juez Woodward, ha sido hospitalizado por un ataque al corazón. Su estado es estable, pero no podrá asistir. Dado que el programa giraba en torno a sus intervenciones, hemos decidido aplazar la conferencia hasta el mes que viene. Rogamos disculpen las molestias. Se reembolsarán íntegramente las cuotas de inscripción». Un murmullo de descontento se extendió por la sala. Beatrice suspiró. Los 2 días que había planeado pasar lejos de casa, lejos de la tensión de las últimas semanas, lejos de la sospecha y la duda, eran ahora un desperdicio.
Debía regresar a South Jordan antes de lo previsto. Salió de la sala de conferencias y llamó a su ayudante Randall. «Se ha cancelado la conferencia», dijo Beatriz. «Me voy a casa». «Pero ya he reprogramado todas tus reuniones para la semana que viene», dijo Randall, aterrado. «¿Tengo que devolverlas?» «No, déjalas como están. Estoy trabajando en una nueva patente de Northrop en casa. No esperes en la oficina». Beatriz decidió no informar a Aiden de su pronto regreso. Había pasado las últimas semanas reuniendo pruebas de su infidelidad. Llamadas misteriosas, ausencias inexplicables, recibos extraños de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. No montó una escena, no hizo berrinches. Beatriz siempre abordaba los problemas de forma racional. Primero reunía toda la información y luego tomaba una decisión. El viaje de Salt Lake City a South Jordan duró menos de media hora. Beatriz conducía mecánicamente, inmersa en pensamientos sobre qué hacer a continuación. ¿Divorciarse? ¿Un intento de salvar el matrimonio? ¿Una conversación sincera? Eligiera lo que eligiera, primero tenía que saber toda la verdad. Al llegar a su casa, Beatriz vio un Toyota plateado desconocido aparcado a poca distancia. Luego vio el coche de Aiden en la entrada. Instintivamente, Beatriz pasó de largo, deteniéndose a la vuelta de la esquina desde donde se veía su casa. Así que Aiden estaba en casa, y no estaba solo. Beatriz sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Aparcó el coche, y se quedó quieta unos minutos, reflexionando. Una parte de ella quería dar media vuelta y marcharse, dejándose un poco más de tiempo en la oscuridad, pero una parte más fuerte exigía la verdad, por amarga que fuera. Beatriz salió del coche y se dirigió a la casa. Decidió entrar por la puerta trasera, en silencio, discretamente. No para provocar un escándalo, solo para ver con sus propios ojos quién era la mujer que le había robado a su marido. El patio trasero estaba vacío. Beatriz sacó las llaves con cuidado, procurando no hacer ruido. Abrió la puerta y entró en la casa. Unas voces apagadas, masculinas y femeninas, procedían del salón. Beatriz avanzó en silencio por el pasillo, intentando distinguir las palabras. «No te preocupes, no volverá hasta mañana por la noche». La voz de Aiden sonaba relajada, confiada. «Sigue siendo arriesgado», contestó una voz de mujer con un ligero acento que Beatriz no pudo identificar. «¿Querías ver la casa? Toma, mira. ¿Te gusta? Es una casa preciosa, sobre todo tu colección de relojes antiguos. No son nada comparados con lo que te voy a mostrar ahora. Subamos». Beatriz se retiró a la sombra del pasillo mientras Aiden y su acompañante atravesaban el salón en dirección a la escalera. Vislumbró el cabello platino de la desconocida, su esbelta figura enfundada en el elegante traje marfil. La mujer era hermosa, esa belleza fría, casi etérea, que siempre te hace volverte. Cuando subieron las escaleras, Beatriz los siguió lentamente, intentando pisar sin hacer ruido el suelo enmoquetado. Las voces procedían ahora del dormitorio de ella y Aiden. La puerta estaba entreabierta y Beatriz se detuvo a unos pasos, escuchando. ¿Es esa? La voz de la mujer temblaba de excitación. Sí, la reliquia familiar de Beatriz. Dicen que perteneció a un aristócrata ruso. ¿Puedo probármelo? Una pausa. Luego la voz de Aiden insegura. Naya, no creo que sea buena idea. Vamos, solo un minuto. Tendré mucho cuidado. De nuevo la pausa. Beatriz imaginó a Aiden dudando, dividido entre la cautela y el deseo de complacer a su ama. De acuerdo, pero que sea rápido. Beatriz apretó los puños. Su collar. Una reliquia familiar, un recuerdo de su abuela. Aiden estaba dejando que esta mujer se probara algo que nunca debería haber tocado la piel de otro hombre. Se acercó con cautela, mirando por la rendija de la puerta entreabierta. La mujer de pelo rubio estaba de pie frente al espejo, mientras Aiden le ajustaba un collar al cuello. Las esmeraldas brillaban a la luz de la araña, resaltando la palidez de la piel de la desconocida. «Es precioso», susurró la mujer, admirando su reflejo. «Es mágico». Aiden estaba de pie detrás de ella, con las manos sobre los hombros. Su mirada en el espejo era extraña, una mezcla de admiración y preocupación. «Te sienta bien», dijo en voz baja. «Pero ahora quítatelo. No debemos correr riesgos». La mujer, Naea, la llamaba él, no tenía prisa por desprenderse de las joyas. Sus dedos tocaron suavemente las esmeraldas, como si intentara memorizar su forma y su peso. «¿Cuánto vale?», preguntó sin apartar los ojos de su reflejo. «Ya te lo he dicho, pero no se trata del precio. Beatriz nunca lo vendería». «¿Y si desapareciera?».
La voz de Nae se hizo aún más baja, casi indistinguible. Aiden se tensó. ¿A qué te refieres? Naea se volvió hacia él, con las esmeraldas brillando a la luz de la araña. Solo pensaba en voz alta. No le hagas caso. Buscó el cierre, pero sus dedos resbalaron. Ayúdame a quitármelo. Aiden desabrochó el collar y lo volvió a colocar con cuidado en la caja. Naea observaba sus movimientos con indisimulada avidez. Tengo que volver a meterlo en la caja fuerte, dijo Aiden cerrando la caja. ¿La caja fuerte? Naea puso cara de sorpresa. Dijiste que estaba en el tocador. Normalmente es así, pero cuando Beatriz no está, prefiero las medidas de seguridad adicionales. Aiden se acercó al cuadro de la pared, un lienzo abstracto de colores azul y verde. Lo apartó, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte. Beatriz parpadeó sorprendida. Era su caja fuerte personal. ¿Cómo sabía Aiden la combinación? Vio cómo su marido tecleaba el código, el que nunca le había dicho a nadie. El cumpleaños de su abuela. Al parecer, no era la primera vez que Aiden lo hacía. Mientras él estaba ocupado con la caja fuerte, Naea abrió rápidamente su bolso y dejó caer algo pequeño en él. Beatriz no pudo ver lo que era, pero estaba casi segura de que se trataba de algo que la mujer había cogido de su dormitorio. «Vamos abajo», dijo Aiden cerrando la caja fuerte y colocando el cuadro en su sitio. «Tomemos un poco de vino». «Espera un momento». Naea miró su reflejo, arreglándose el pelo. «Quiero estar perfecta para ti». Aiden sonrió. «Siempre estás perfecta. Te espero abajo». Salió de la habitación sin reparar en Beatriz, que se había retirado a las sombras de un pasillo vecino. Cuando sus pasos se detuvieron escaleras abajo, Beatriz volvió a asomarse al dormitorio. Nae estaba de pie junto a la caja fuerte, estudiando el cuadro que la ocultaba. Luego se dirigió al tocador, abrió varios cajones y examinó el contenido. Sus movimientos eran rápidos, decididos. Por último, se acercó a la cama y se inclinó para mirar debajo de ella. Al enderezarse, Naea sacó algo brillante del bolso, un pequeño broche en forma de libélula. Beatriz reconoció la joya, que solía estar en el cajón superior del tocador. Así que esto era lo que Naea había escondido en su bolso. La mujer hizo girar el broche entre sus manos, admirando el juego de luces sobre las piedras, y luego lo volvió a guardar con decisión en el bolso. Miró a su alrededor una vez más y se dirigió a la puerta. Beatriz se adentró en el pasillo, pensando qué hacer a continuación. Una parte de ella deseaba una confrontación inmediata, acusarlos a ambos de engaño, de invadir su intimidad, de robar. Pero la otra parte, más calculadora, le decía que esperara, que observara, que recabara información. Naea salió del dormitorio y se dirigió a las escaleras. Beatriz la dejó bajar y la siguió en silencio. Desde el salón llegaban sonidos de botellas que se abrían, copas que tintineaban. «¡Qué vino tan bonito!», la voz de Nae sonaba juguetona, rojo como la sangre. «No seas dramático», se rió Aiden. «Solo es un merlot del año 2000. Hablando de drama, quería hablarte de algo serio». Beatriz se detuvo en la entrada del salón, escuchando. «¿De qué se trata?». La voz de Aiden se volvió cautelosa. «No puedo seguir viviendo así, Aiden. Las deudas aumentan. El banco amenaza con embargar el piso. Tengo que hacer algo al respecto». «Lo entiendo, pero no sé cómo puedo ayudar. Yo también estoy pasando por malos momentos en mi negocio». «¿Podrías ayudar?». La voz de Nae se volvió más tranquila, más íntima. «Ese collar, si desapareciera y luego apareciera en una subasta en algún lugar de Europa». Una pausa. Beatriz contuvo la respiración. «¿Estás hablando de robarlo?». Aiden parecía realmente sorprendido. ¿Robar el collar de Beatriz? No tienes por qué llamarlo robar, digamos. Reasignación de recursos. Ella acaba de heredarlo. Ella no tiene idea de su verdadero valor. Me ayudará a empezar una nueva vida. Nia, sabía de tu peculiaridad, que a veces tomas las cosas de otras personas, pero esas son cosas pequeñas. Estás hablando de robar una reliquia familiar. Eso vale $250,000. Hay una nota histérica en la voz de Nae. Con esa cantidad de dinero, podría pagar mis deudas, empezar de nuevo. Podríamos irnos juntos. ¿Juntos? Aiden sonaba atónito. ¿Estás sugiriendo que deje a mi mujer y huya contigo después de robarle el collar? ¿Por qué no? Tú mismo has dicho que vuestro matrimonio hace tiempo que se agotó, que ella está distanciada de ti, que vivís como compañeros de piso. Beatriz se sintió una punzada de dolor. Así que eso era lo que Aiden le contaba a su amante sobre ella.
Eso no significa que esté dispuesta a traicionarla, robarle y huir. La voz de Aiden sonó indignada. Naea, estás mal de la cabeza. Esta conversación ha ido demasiado lejos. Beatriz oyó el ruido de cristales rompiéndose. «¡Mierda! Mira lo que has hecho», exclamó Aidan. «Era un cristal antiguo. No me importa tu vaso». La voz de Nae sonaba con rabia. «Creía que me querías. Creía que nos entendíamos. Te quiero, pero no puedo participar en un crimen. Y no permitiré que robes el collar de Beatriz». Beatriz se quedó helada de asombro. Aiden, que la había engañado, mentido e invadido su intimidad, ¿protegía ahora su herencia? No sabía qué pensar. «Me voy arriba», dijo Naea de repente. «Necesito ir al baño». «Naea, espera, tenemos que hablar». «¿Sobre qué? Has dejado clara tu postura. Eso no significa que yo esté de acuerdo». Beatriz se retiró rápidamente a un pasillo lateral, mientras Naea se dirigía rápidamente hacia las escaleras. Aiden la siguió. «Naea, detente. No dejaré que hagas ninguna estupidez». Subieron las escaleras y Beatriz oyó un portazo en la puerta de su dormitorio. Luego la voz de Aiden. «¡Abre ya! Naea, no lo hagas». Beatriz subió las escaleras sin hacer ruido. Aiden estaba de pie junto a la puerta del dormitorio, golpeándola. «Naea, por favor, vas a estropearlo todo». La puerta se abrió de repente. Naea estaba en el umbral, con la caja en las manos. Así que de alguna manera había abierto la caja fuerte. «Apártate de mi camino, Aiden». Su voz era fría, decidida. «Me voy, y el collar se va conmigo». «Naya, despierta. Esto es una locura. Quédate atrás o gritaré. Les diré que me has atacado. ¿A quién creerán? ¿A ti o a mí con los moratones?» Aiden retrocedió, sorprendido por la amenaza. «Tú no eres así. No eres tú quien habla. No sabes cómo soy en realidad», sonrió Naea, pasando junto a él. «Nadie lo sabe». Se dirigió a las escaleras, abriendo la caja mientras avanzaba. Beatriz retrocedió entre las sombras, observando cómo Naea sacaba el collar. Se detenía frente al espejo del pasillo y se lo probaba, admirando su reflejo. «Precioso», susurró Naea. «Se suponía que era mío». Aiden se paró a unos pasos de ella, claramente inseguro de qué hacer. «Naea, por favor, devuélveme el collar y olvidaremos esta conversación. Te ayudaré con el dinero, encontraremos otra salida». «Es demasiado tarde». Naea cuadró los hombros. «Ya he tomado mi decisión». Se quitó rápidamente el collar y lo guardó en el bolso junto con la caja. Beatriz decidió que había llegado el momento de intervenir. Salió de las sombras del pasillo y se encontró justo a espaldas de Naea. Aiden la vio primero, con el rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Naea, al notar su mirada, se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de golpe al ver a Beatriz. «¿No te lo esperabas?», dijo Beatriz con calma, mirando directamente a los ojos de la amante de su marido. Se hizo un silencio ensordecedor en el pasillo del primer piso. Beatriz permaneció inmóvil. Su rostro expresaba una calma que no se correspondía con las emociones que bullían en su interior. Naya se quedó inmóvil, aferrando el bolso que contenía el collar robado. Aiden desvió la mirada de su esposa a su amante, y su rostro palideció hasta adquirir una blancura antinatural. «Beatriz», dijo por fin. «Se suponía que tenías que estar en la conferencia». «Obviamente», Beatriz enarcó una ceja. «Y tú debías ser un marido fiel». Su voz sonó uniforme, sin histeria ni histeria, lo que tensó aún más la situación. Naea fue la primera en romper el estupor. Bajó lentamente la mano con el bolso e intentó sonreír. «Tú debes de ser Beatriz», dijo con fingida amabilidad. «Aiden me ha hablado mucho de ti». «Seguro que sí». Beatriz desvió la mirada hacia el bolso que Nae tenía en las manos. «Al parecer también me ha hablado de mi collar, tanto que decidiste probártelo y llevártelo». Naea lanzó una rápida mirada a Aiden, como buscando apoyo, pero él permaneció con la cabeza gacha. «Ha habido un malentendido». La voz de Naea se suavizó, casi de disculpa. «Aiden me estaba enseñando tus joyas, y yo solo admiraba ese collar. Nadie pretendía robar nada». Beatriz sonrió. «¿En ese caso te importa que eche un vistazo a lo que llevas en el bolso?» Naeja apretó el bolso contra su pecho. «Eso es una invasión de la intimidad». «¿Y acostarse con mi marido no es una invasión de mi intimidad?» Beatriz dio un paso adelante. «Dame el collar y te dejaré marchar sin la policía». Naea volvió a mirar a Aiden, esta vez con desesperación. Por fin levantó la vista. «Naea, por favor», dijo en voz baja. «Devuélveme el collar. ¿Estás de su parte?»
La voz de Naea se volvió histérica. ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Aiden suspiró. Estoy del lado del sentido común. Lo que estás haciendo es un crimen. Esto no es una baratija de museo ni un broche de tienda. Es una reliquia familiar. Beatriz observó atentamente este intercambio de comentarios. Las palabras de Aiden confirmaron sus sospechas. Nae ya había cogido cosas de otras personas y él lo sabía. Así que lo sabías, le dijo a su marido. Sabía que estaba robando. Aiden asintió, sin mirar a su mujer. Nae tiene un problema, cleptomanía, pero suelen ser cosas pequeñas, nada de valor. No hables de mí como si no estuviera aquí, exclamó Naea con los ojos brillantes de ira. Sí, a veces cojo cosas, pero solo de quienes pueden permitírselo. A gente como tú, con tu gran casa, tus coches caros, las joyas que te pones una vez al año. Eso no es excusa para robar, replicó Beatriz con calma. Y menos para robar una reliquia familiar. Para ti es fácil decirlo. Naea alzó la voz. Naciste con una cuchara de plata en la boca, y la gente como yo, que trabaja en un lugar prestigioso por una miseria, que tiene que pagar las deudas de un padre ludópata, que es desahuciada de su piso. Beatriz permaneció en silencio, dejando hablar a Nae. Pudo ver que los ojos de la mujer estaban llenos de auténtica desesperación mezclada con rabia. Aiden prometió ayudarme, continuó Nae con voz temblorosa. Dijo que me quería, que te dejaría por mí. Beatriz desvió la mirada hacia su marido. ¿Era verdad? Aiden arrugó la nariz. Nunca prometí dejarte. Sí, dije que la amaba. Y esa es la verdad, pero nunca prometí dejar a mi familia. Y tú nunca prometiste ayudarme con el dinero, añadió Naeja con amargura. Siempre evitaste el tema. Porque no tengo tanto dinero, exclamó Aidan. El negocio de las antigüedades no pasa por su mejor momento. La mayor parte de mis ingresos se los lleva la hipoteca de esta casa. Beatriz observó el altercado con un extraño desapego. Se sentía como una espectadora en un teatro viendo cómo se desarrollaba un drama. No se trataba de su marido y su amante, sino de dos extraños enredados en una red de mentiras y acusaciones mutuas. «Dame el collar», repitió, volviéndose hacia Nae. No bromeaba con lo de la policía. Naeja se enderezó, con un brillo frío en los ojos. Y yo no bromeaba sobre mis problemas. No tenéis ni idea de lo que es vivir con el miedo constante a estar en la calle mañana. Lo que es trabajar con tesoros de valor incalculable sabiendo que nunca podrás tenerlos. Eso no te da derecho a robar, replicó Aiden. ¿No? Naea sonrió con amargura. ¿Qué te da derecho a engañar a tu mujer? ¿Qué te da derecho a prometerme amor y luego echarte atrás cuando realmente necesito ayuda? Se volvió hacia Beatriz. Sabes, tu marido es un mentiroso maravilloso. Me dijo que vuestro matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo, que vivís como vecinos, fríos y distantes, que no le entiendes, que no aprecias su pasión por el arte y la historia. Beatriz se sintió una punzada de dolor, pero no lo demostró. ¿Y tú le creíste? No era una pregunta, sino una afirmación. Claro que sí. Naea lanzó una mirada furiosa a Aiden. Era tan convincente. Un marido tan infeliz e incomprendido para una abogada inteligente pero fría. Nunca he llamado fría a Beatriz, objetó Aiden. Dije que estábamos distanciados. ¿Qué más da?, le espetó Naya. Me has utilizado igual que yo iba a utilizar ese collar. Abrió la cremallera del bolso y sacó la caja del collar. Toma, llévate tu reliquia, no vale la pena. Beatriz le tendió la mano, pero en lugar de entregarle la caja, Naea la tiró al suelo. La caja se abrió de golpe y el collar cayó, con las esmeraldas brillando a la luz de las lámparas del pasillo. ¡Naea!, exclamó Aiden corriendo a recoger las joyas. Pero Naea ya se había escabullido de Beatriz y corría escaleras abajo. «Déjala», dijo Beatriz, deteniendo a Aiden, que estaba a punto de correr tras ella. El collar era más importante. Aiden levantó la joya con cuidado, comprobando si el engarce o las piedras estaban dañados. «Todo parece intacto», dijo con alivio mientras le entregaba el collar a su mujer. Beatriz lo cogió, sintiendo el peso familiar en sus manos. Por un momento se sintió profundamente agradecida de que aquel pedazo de la historia de su familia no se hubiera perdido. Luego levantó los ojos hacia su marido. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Aiden apartó la mirada. 7 meses. ¿Y cómo os conocisteis? En el museo. Yo estaba evaluando nuevas adquisiciones. Ella era la conservadora. Empezamos a hablar de arte, de historia.
Ahórrame los detalles románticos, interrumpió Beatriz. Me interesan los hechos. ¿La quieres? Aiden guardó silencio, claramente inseguro de qué decir. Me merezco la verdad, insistió Beatriz. Sí, admitió por fin. Pero no como tú, se siente diferente. Beatriz asintió, como si hubiera recibido la esperada confirmación. ¿Y desde cuándo sabes de su problema con las cosas ajenas? Casi desde el principio. Me di cuenta de que cogía un dedal en una tienda de antigüedades. Al principio me sorprendió, quería terminar la relación. Pero luego, me habló de su infancia, de sus deudas, de luchar contra ese impulso. Pensé que podía ayudarla. ¿Ayudarla a robar? Beatriz no ocultaba su sarcasmo. No, ayudarla a superarlo. Siempre le devolvía las cosas que tomaba, las metía discretamente. Ella sabía lo que estaba haciendo, pero fingía no darse cuenta. ¿Y de verdad creías que podías curarla? Aiden se encogió de hombros. Quería creerlo, pero hoy no esperaba que intentara robar el collar. Eso estaba fuera de lugar. Beatriz miró a su marido con triste comprensión. Aiden siempre había creído que podía arreglar las cosas rotas. Eso le convertía en un gran anticuario. Su paciencia, su convicción de que hasta el objeto más dañado podía repararse. Pero las personas no son relojes antiguos. No se pueden desmontar y volver a montar. Vamos abajo, dijo, sujetando el collar con cuidado. Tenemos que hablar, y prefiero no hacerlo de pie en el pasillo. En el salón, Beatriz vio un vaso roto en el suelo, prueba de una discusión entre Aiden y Naea. Colocó con cuidado el collar sobre la mesa y se sentó en el sofá. ¿Se había ido?, preguntó Aiden, mirando a su alrededor como si esperara que Naea siguiera en la casa. He oído un portazo, respondió Beatriz. Supongo que se ha ido. Aidan asintió y se hundió en la silla frente a su mujer. Era como si hubiera un abismo entre ellos, lleno de acusaciones tácitas y amargas verdades. ¿Por qué?, preguntó Beatriz tras un largo silencio. ¿Por qué la engañé? Aiden suspiró. No sé cómo explicarlo. Empezó como un enamoramiento inocente. Naya comprendía mi pasión por la historia, por los objetos antiguos. Podíamos hablar durante horas sobre épocas del arte, sobre el simbolismo de las joyas. Y entonces, todo cambió. Me vio como yo quería verme, no solo como un comerciante de cosas antiguas, sino como un guardián de la historia. ¿Y yo no? No había acusación en la voz de Beatriz, solo cansancio. Siempre has apoyado mis negocios, mis aficiones. Pero en los últimos años, es como si habláramos idiomas distintos. Tú estabas inmerso en tu trabajo, yo en mis aficiones anticuarias. Vivíamos vidas paralelas. Beatriz se asintió. No podía negarlo. Su carrera la había consumido, sobre todo desde su ascenso a asociada principal del bufete. Las largas horas en la oficina, los viajes, las constantes llamadas y correos electrónicos de los clientes, le dejaban poco tiempo y energía para el matrimonio. Tienes razón, admitió. Nos hemos distanciado, pero eso no justifica el engaño. Lo sé, agachó la cabeza Aiden. No busco excusas, solo estoy intentando explicarme. Beatriz se quedó mirando a su marido, intentando averiguar qué sentía. ¿Ira? Sí, claro. ¿Dolor? Por supuesto. Pero lo más fuerte de todo era una sensación de vacío, como si algo importante se hubiera ido de su vida, dejando tras de sí solo un eco. ¿Sabías que podía robar el collar?, preguntó Beatriz. No. Aiden parecía realmente sorprendido. Conocía su problema, pero creía que solo se trataba de pequeñas cosas. Nunca antes había mostrado interés por las cosas realmente valiosas. Pero hoy le has enseñado el collar. Beatriz trató de hablar con calma, pero había un deje de acusación en su voz. Sabías de su cleptomanía, y le has enseñado lo más valioso de la casa de todos modos. Aiden parecía culpable. Fue una estupidez, imperdonablemente estúpido. Pero no pensé... Hizo una pausa, sin saber cómo terminar la frase. No pensaste, terminó Beatriz por él. Ese es el problema. Se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a nevar al otro lado de la ventana, escasos copos casi ingrávidos que se arremolinaban a la luz de las farolas. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo sin volverse. Que no me sorprende. Hacía semanas que sospechaba del asunto. He buscado pruebas, el perfume de otras personas, el pelo, llamadas extrañas, pero seguí fingiendo que todo estaba bien. ¿Por qué?, preguntó Aiden en voz baja. Porque era más fácil. Beatriz se volvió hacia él.
Era más fácil fingir que seguíamos siendo la pareja feliz de las fotos de nuestro dormitorio. Es más fácil no hacer preguntas de las que no quieres oír las respuestas. Aiden se levantó y dio un paso hacia ella. Beatriz, yo... No, alzó una mano deteniéndolo. No hables de amor ni de arrepentimiento ahora. Sonaría falso. Aiden se detuvo, con los hombros caídos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Era la pregunta más importante de todas. ¿Y ahora qué? ¿Podría pegarse un jarrón roto para que no se vieran las grietas? ¿Podría restaurarse la confianza pisoteada por la traición? Beatriz se acercó a la mesa donde reposaba el collar. Las esmeraldas, que le había legado su abuela, brillaban a la luz de las lámparas, conservando la historia de generaciones de mujeres de su familia. Mujeres que habían sobrevivido a revoluciones, guerras y tragedias personales. No lo sé, respondió con sinceridad. Lo único que sé ahora es que nuestro matrimonio, tal y como era, está muerto. Lo que surgirá en su lugar, si es que surge algo, es una pregunta para la que no tengo respuesta. Aiden asintió, aceptando sus palabras. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Beatriz dudó un momento. Una parte de ella quería gritar, sí, vete, vete de mi casa, de mi vida. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que las decisiones precipitadas no solían ser acertadas. No, dijo finalmente. Hoy no. Necesitamos tiempo, los dos, para pensar las cosas. Pero dormiré en la habitación de invitados. Aiden se sorprendió de su calma. No estás gritando, no estás llorando, dijo desconcertado. Esperaba una reacción diferente. Beatriz se sonrió débilmente. Quizá esté en estado de shock. O quizá una parte de mí ya había aceptado que nuestro matrimonio había terminado, mucho antes de hoy. Cogió el collar con cuidado y se dirigió a las escaleras. Subiré a hacer las maletas para pasar la noche en la habitación de invitados. ¿Y Naea?, preguntó Aiden. ¿Vas a denunciarla a la policía? Beatriz se detuvo. No, dijo tras una pausa. No creo que sirva de nada. Tenemos el collar, y el resto ya no importa. Subió las escaleras, sintiendo la mirada de Aiden sobre ella. En su dormitorio, Beatriz abrió la caja fuerte, su caja fuerte personal, cuyo código Aiden había aprendido de algún modo, y metió el collar. Luego sacó el camisón, el albornoz y los artículos de tocador. Mientras empaquetaba, sintió una extraña calma. Era como si la tormenta que arreciaba en su interior se hubiera calmado de repente, dejando tras de sí un paisaje desolador. Su matrimonio con Aiden, que había durado 12 años, había terminado. Hoy no, hoy solo era la confirmación final de que la destrucción se había producido hacía mucho tiempo, de forma gradual, imperceptible. Ambos habían contribuido a esa destrucción. Ella con su obsesión por su carrera, él con su huida al mundo de las antigüedades y a los brazos de una mujer que parecía comprenderle mejor. Beatriz se sentó en el borde de la cama donde hacía solo una hora Nae se había probado el collar. Irónicamente, no fueron las joyas lo que resultó más valioso, sino la verdad. La amarga y dolorosa verdad de que su familia, como el collar, no era más que un bello exterior que ocultaba el vacío interior. No sabía lo que les esperaba. ¿El divorcio? ¿Un intento de arreglar las cosas? Ahora mismo no parecía importante. Lo único que importaba era que por fin veía la realidad tal como era, sin ilusiones ni autoengaños. Beatriz se levantó, recogió sus cosas y salió del dormitorio sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ella con un clic silencioso, un sonido simbólico que ponía fin a un capítulo de su vida y abría otro. La mañana siguiente recibió a Beatriz con los pálidos rayos del sol invernal, brillando a través de las cortinas del dormitorio de invitados. Estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo y pensando en lo que había ocurrido ayer. Apenas había podido conciliar el sueño esta noche. Demasiados pensamientos, demasiadas decisiones exigían su atención. El reloj de la mesilla marcaba las 7 de la mañana. Beatriz se levantó, se puso la bata y se asomó a la ventana. La nieve que había empezado a caer por la tarde había convertido su patio en un cuadro de cuento de hadas. Un manto blanco como la nieve que centelleaba bajo los rayos del sol naciente. Una belleza que parecía burlarse del caos de su mundo interior. Bajó a la cocina y encontró a Aiden sentado a la mesa con una taza de café. Él también había pasado la noche en vela, a juzgar por su aspecto magullado y las ojeras. «Buenos días», dijo inseguro. «Buenos días», contestó Beatriz, dirigiéndose a la cafetera.
Te has levantado temprano. No has podido dormir. Beatriz se sirvió café y se sentó frente a su marido. Hubo un gran silencio entre ellos, lleno de palabras no dichas y lágrimas no derramadas. Llamé a la oficina, me tomé el día libre, dijo finalmente Aiden. Pensé que debíamos hablar. Beatriz asintió. Buena observación. Yo también he cancelado mis citas de hoy. Tomó un sorbo de café, reflexionando. De la noche a la mañana se le había formado un plan en la cabeza, claro, pragmático, inesperado incluso para ella misma. No voy a pedir el divorcio, dijo, mirando directamente a Aiden a los ojos. Él se estremeció, claramente sin esperar que ella empezara la conversación de ese modo. ¿No lo harás? Pero después de todo lo que ha pasado. Tengo condiciones, interrumpió Beatriz. Y una oferta. Aiden se enderezó, con la mirada cautelosa. Te escucho. Beatriz dejó la taza a un lado y cruzó las manos sobre la mesa, un gesto que solía utilizar durante las negociaciones importantes con los clientes. En primer lugar, nada de publicidad, nada de escándalos, nada de discusiones con amigos o familiares. Lo que ha pasado entre nosotros quedará entre nosotros. Aiden asintió lentamente. En segundo lugar, vamos a vender esta casa. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Nos repartimos el dinero a partes iguales. Estoy de acuerdo, dijo Aiden, aunque la tristeza brilló en sus ojos. Le encantaba esta casa, con su historia y su carácter. En tercer lugar, prosiguió Beatriz, no denunciaré a Naya a la policía, ni por robo ni por allanamiento de morada. Pero también tengo condiciones para ella. Aiden se tensó. ¿Cuáles son? Tiene que venir aquí, hoy mismo. Quiero hablar con ella en persona. ¿Por qué? Aiden sonaba preocupado. ¿Qué vas a hacer? Beatriz sonrió ligeramente. No te preocupes, no estoy planeando ninguna escena dramática de tirarse de los pelos. Solo una conversación. Aiden parecía inseguro. No estoy segura de que acepte venir, después de lo de anoche. Lo hará, dijo Beatriz con firmeza. Si le dices que no la he denunciado y que quiero ofrecerle una salida, puedes ponerte en contacto con ella, ¿no? Aiden asintió de mala gana. Sí, puedo llamarla. De acuerdo. Dile que venga a las 2 de la tarde. Beatriz se levantó de la mesa. Ahora tengo que prepararme, tengo mucho trabajo. Subió las escaleras, dejando a un desconcertado Aiden en la mesa de la cocina. En el dormitorio de invitados, Beatriz abrió el portátil y se puso a investigar. Necesitaba reunir información sobre Nye Palmer, no solo rumores y especulaciones, sino hechos concretos. Afortunadamente, como abogada, tenía acceso a bases de datos y sabía cómo buscar información. En 2 horas, Beatriz había aprendido más sobre Nye, de lo que Aiden probablemente había sabido en los 7 meses que duró su relación. Las deudas de su padre, las deudas que ella había heredado, problemas financieros, la amenaza de desahucio del piso, algunos incidentes menores de desaparición de objetos del museo que nunca se habían resuelto. A las 11, Aiden llamó a la puerta. He hablado con Naea, dijo cuando Beatriz abrió. Al principio se negó, pero luego accedió a venir. Estará aquí a las 2, como me pediste. Gracias, asintió Beatriz. ¿Podrías traerme el collar de la caja fuerte? Lo necesitaré para la conversación. Aiden frunció el ceño. Beatriz, ¿qué estás tramando? ¿No vas a...? Confía en mí, la interrumpió. Sé lo que hago. Cuando Aiden se fue a por el collar, Beatriz volvió al portátil. Tenía que preparar un documento más, una parte importante de su plan. A las 2 de la tarde, Beatriz estaba totalmente preparada. Se puso un estricto traje azul marino, su armadura profesional, y bajó al salón, donde Aiden ya la esperaba. Toma, le tendió la caja del collar. Beatriz, por favor, cuéntame qué estás planeando. Todo a su tiempo, respondió ella, aceptando la caja. Confía en mí, sonó el timbre. Aiden se sobresaltó, pero Beatriz permaneció imperturbable. Abre, dijo ella, sentándose en la silla junto a la chimenea. Aiden fue hacia la puerta. Regresó un momento después con Naea, que parecía pálida y tensa. Llevaba el pelo platino recogido en un moño apretado y el abrigo oscuro abotonado como una defensa contra un mundo hostil. Señora Holding, asintió Naea a Beatriz con voz grave. Aiden me ha dicho que quería verme. Siéntese, señorita Palmer. Beatriz señaló el sofá. Tenemos muchos temas de los que hablar. Naeja se sentó con cuidado, manteniendo la cara seria, como si la estuvieran entrevistando. Aiden permaneció de pie,
cambiando la mirada de su esposa a su amante. En primer lugar, empezó Beatriz, quiero que quede claro. Yo no denuncié el incidente de ayer a la policía. Naeja relajó ligeramente los hombros, pero su mirada permaneció cautelosa. ¿Por qué?, preguntó. Porque no nos habría servido de nada, respondió Beatriz. Te detendrían por intento de robo, quizá incluso te encarcelarían. Aiden sería objeto de un escándalo, lo que afectaría a su negocio. Y yo me ganaría la reputación de ser la mujer que no pudo retener a su marido y montó un escándalo público. Nadie saldría ganando. Abrió una carpeta que había sobre la mesa. He estado haciendo averiguaciones sobre usted, señorita Palmer. Una carrera académica impresionante, publicaciones sobre la historia de la joyería, y sin embargo, una deuda de $120,000 de su padre. Amenaza de desahucio de su piso, y por supuesto, el problemilla con las cosas de los demás. Naeja se puso aún más pálida. ¿Me estás chantajeándome? No, Beatriz negó con la cabeza. Te estoy ofreciendo un trato. Sacó un documento de una carpeta y lo colocó sobre la mesa delante de Naeja. Es un contrato. Estoy dispuesta a pagar todas tus deudas y a proporcionarte la suma de $50,000 para que empieces de nuevo. A cambio, firmarás un acuerdo de confidencialidad sobre tu relación con Aiden. Te irás de South Jordan y no volverás a tener contacto conmigo ni con mi marido. Se hizo el silencio en la habitación. Naea miraba el documento con los ojos muy abiertos. Aiden a Beatriz con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. ¿Tú estás ofreciendo pagarme?, le espetó finalmente Naea. ¿Después de lo que he hecho? Te ofrezco una solución que beneficia a todas las partes, replicó Beatriz. Tú te librarás de tus deudas y tendrás la oportunidad de empezar una nueva vida. Yo me libraré de la amenaza del escándalo y demás problemas. Aiden conservará su reputación. Naea cogió el documento y recorrió el texto con la mirada. ¿Por qué?, preguntó, mirando a Beatriz. ¿Por qué haces esto en lugar de enviarme a la cárcel? Beatriz sonrió ligeramente. Porque creo más en las soluciones prácticas que en la venganza. La venganza puede dar satisfacción a corto plazo, pero rara vez resuelve los problemas a largo plazo. Se volvió hacia Aiden. Déjanos solos, por favor. Necesito hablar con la señorita Palmer en privado. Aiden parecía querer protestar, pero cambió de opinión. Salió en silencio de la habitación, lanzando una última mirada de desconcierto a Beatriz. Cuando la puerta se cerró tras él, Beatriz se levantó y se dirigió a la barra, sirviendo 2 vasos de whisky. Parece que conoces bien a mi marido, dijo, tendiéndole un vaso a Nae. Pero tú solo ves la parte de él que él quería mostrarte. Igual que él solo veía una parte de mí. Nae aceptó el vaso, pero no bebió. No veo a dónde quieres llegar con esto. Beatriz volvió a su silla. Crecí en Chicago, en un barrio donde sobrevivir era una lucha diaria. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, de un cáncer que no se trató porque no había seguro. Mi padre bebió hasta morir. La única persona que cuidó de mí fue mi abuela. Abrió la caja y sacó un collar. Las esmeraldas brillaban a la luz del día de invierno. Ese collar era lo único que tenía de valor. Me dijo que pertenecía a un aristócrata ruso que huyó tras la revolución. No sé si es cierto, pero para mí simboliza la supervivencia, la capacidad de superar la adversidad. Nella se quedó mirando el collar como hipnotizada. Mi abuela me enseñó 2 cosas, continuó Beatriz. La primera es que sobreviven los que controlan sus emociones y piensan estratégicamente. La segunda, si quieres salir de la pobreza, tienes que ser mejor, más inteligente y trabajar más que los demás. Volvió a guardar el collar con cuidado en su caja. Conseguí una beca para estudiar Derecho. Trabajé por las noches para pagarme el alojamiento y la comida. Me licencié con matrícula de honor. Ascendí a un prestigioso bufete en el que había menos mujeres que dedos en una mano. Y mientras tanto, controlaba mis emociones. Pensaba estratégicamente. Nae finalmente bebió un sorbo de whisky. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para que te des cuenta de con quién estás tratando. Beatriz la miró a los ojos. No solo intentabas robar una joya, intentabas robar mi símbolo de supervivencia, mi talismán. Y si lo hubieras conseguido, te habría perseguido el resto de tu vida. Naea palideció, y su mano con el vaso tembló ligeramente. Pero en lugar de eso me ofreces dinero. Te ofrezco una salida, aclaró Beatriz. Porque entiendo la desesperación. He visto bastantes en mi vida. Usted no es una mala persona, señorita Palmer. Solo está acorralada. Y yo le ofrezco la puerta.
Naya dejó el vaso sobre la mesa, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Y Aiden? ¿De verdad vas a perdonarlo? Beatriz vaciló, mirando el fuego de la chimenea. No sé si llamarlo perdón, más bien una aceptación de la realidad. Nuestro matrimonio no era perfecto mucho antes de que llegaras tú. Los dos tenemos la culpa de haber dejado que se desvaneciera. ¿Todavía le quieres?, preguntó Naea en voz baja. Una parte de mí sí, respondió Beatriz con sinceridad. Pero el amor no basta para casarse. Se necesita respeto, comprensión, objetivos comunes. Todo eso lo perdimos por el camino. Volvió al tono serio. Entonces, señorita Palmer, ¿acepta mi oferta? Naya volvió a mirar el documento. ¿Tengo elección? Siempre hay elección, contestó Beatriz. Puede negarse y arriesgarse a que la denuncie a la policía, o puedes aceptar la oferta y empezar una nueva vida. Naea se quedó callada, mirándose las manos. Por fin levantó la vista. Acepto tu oferta. Beatriz asintió. Una sabia decisión. Sacó una pluma y se la tendió a Naea. Ella dudó y firmó el documento. ¿Y ahora qué?, preguntó Nae, devolviéndole el bolígrafo. Ahora, se levantó Beatriz. Me pondré en contacto con mi banco y organizaré una transferencia de fondos para saldar tus deudas. Los 50,000 se transferirán a tu cuenta en un plazo de 48 horas. Después, abandonarás Jordania del Sur. ¿A dónde irás? Estaba pensando en Portland, respondió Naea. Allí hay un pequeño museo privado que busca conservador. Me parece un buen comienzo. Beatriz le tendió la mano. Le deseo mucha suerte, señorita Palmer. Espero que aproveche esta oportunidad sabiamente. Naea hizo una pausa y estrechó la mano extendida. Gracias, señora Holding. Es usted una mujer extraordinaria. Solo práctica. Beatriz sonrió ligeramente. Aiden la acompañará a la salida. Cuando Naya se fue, Beatriz se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el jardín cubierto de nieve. Se sentía extrañamente tranquila, como si se hubiera desprendido de una pesada carga. Quizá su decisión pareciera insólita, incluso descabellada, a un extraño, pero para ella era la única salida racional. Una ruptura limpia, sin escándalos, sin juicios, sin humillaciones públicas. La puerta se abrió y entró Aiden. Se ha ido, dijo en voz baja. Beatriz, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Beatriz se volvió hacia su marido. Porque era la solución más eficaz al problema. ¿Pero para pagarle? ¿Casi $200,000? ¿Después de lo que ella intentaba hacer? No se trata de ella. Beatriz sacudió la cabeza. Se trata de nosotros, de cerrar este capítulo sin demasiado alboroto. Aiden la miró como si la viera por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Creía que te conocía desde hace 12 años, pero ahora me doy cuenta de que no te conocía de nada. Beatriz sonrió ligeramente. Los dos tenemos la culpa de esto, Aidan. Tú me veías como una abogada de éxito, una buena esposa, una compañera conveniente. Solo te dejé ver esa parte. Igual que tú solo me mostraste una parte de ti. Se acercó a la chimenea, puso las manos en el calor. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hemos necesitado que nos engañaran e intentaran robarnos para vernos por fin tal y como somos. Aiden se quedó en silencio, claramente incapaz de encontrar las palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. Hablasteis de vender la casa, pero no del divorcio. Beatriz llevaba toda la noche dándole vueltas. ¿Cuál era realmente la mejor solución a largo plazo? ¿El divorcio, con sus consecuencias emocionales y económicas? ¿O un intento de reconstruir lo que se había roto? No lo sé, Aiden, respondió con sinceridad. Lo único que sé es que necesitamos tiempo. Tiempo lejos el uno del otro para averiguar lo que realmente queremos. Aiden asintió. Siempre has sido racional, dijo con una nota de amargura. Siempre pensando 3 pasos por delante. Admiraba eso de ti, pero a veces me asustaba. Beatriz lo miró. ¿Te asustaba? Tu capacidad para apagar tus emociones, para tomar decisiones sin sentimentalismos. Es como si nada pudiera afectarte de verdad. No es falta de emociones, Aiden, dijo Beatriz en voz baja. Es control. Lo siento todo. Dolor, ira, traición. Pero no dejo que esos sentimientos controlen mis decisiones. Nunca lo he entendido, admitió Aiden. Para mí, las emociones siempre han sido la fuerza motriz. Quizá por eso me sentía atraído por Naya. Era tan abierta con sus sentimientos, tan incontrolable. Beatriz se asintió.
Y mira a dónde te ha llevado eso. Aiden bajó los ojos. Lo siento. No solo por engañarte, sino por no haber intentado comprenderte de verdad todos estos años. Yo también lo siento, dijo Beatriz. Quizás si hubieras sido más abierta, más vulnerable, no habrías buscado eso en otra mujer. Estaban frente a frente, dos personas unidas por años de convivencia, pero aún extrañas en el fondo. Buscaré un piso, dijo Aiden. Te daré el espacio que me pediste. Beatriz se asintió. Gracias. Se acercó a la mesa donde estaba la caja del collar. La abrió, mirando las esmeraldas que guardaban la historia de generaciones de mujeres de su familia. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo sin darse la vuelta. La abuela siempre decía que este collar daba fuerza a las mujeres de nuestra familia. La fuerza para superar tiempos difíciles, para tomar decisiones difíciles, para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cerró la caja y se volvió hacia Aiden. Nunca he creído en ello, no hasta hoy. El sol de junio inundaba el espacioso piso del centro histórico de South Jordan. Beatrice Holding estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando la ajetreada calle de abajo. Habían pasado 6 meses desde aquel día de invierno en que su vida cambió para siempre. 6 meses llenos de cambios, decisiones y nuevos comienzos. La casa que ella y Aiden habían compartido durante 12 años se había vendido a una joven familia de California. Se repartieron los beneficios a partes iguales, tal y como habían acordado. Beatriz había comprado un piso en un edificio antiguo con paredes de ladrillo y techos altos. Aiden, por lo que ella sabía, alquiló una casita más cerca de las montañas, donde abrió una galería de cámara de antigüedades. No habían solicitado el divorcio. En lugar de eso, a sugerencia de su terapeuta matrimonial, se tomaron un descanso. 6 meses sin una relación romántica, pero con reuniones semanales para hablar de sus sentimientos, expectativas, errores del pasado. Fue una experiencia extraña volver a conocer a alguien con quien había vivido más de una década, como encontrarse con un viejo conocido cuyos rasgos recuerdas vagamente, pero redescubres con cada encuentro. El teléfono de Beatriz vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Aiden. Llegaré en 20 minutos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Beatriz sonrió y contestó. Sí, ya era hora. Hoy era un día especial, la última sesión de terapia y la decisión final sobre el futuro de su matrimonio. Beatriz ya sabía cuál sería su decisión, pero no tenía prisa por comunicársela a Aiden. Algunas cosas era mejor decirlas en persona. Se apartó de la ventana y se dirigió al dormitorio. Sobre el tocador, en una familiar caja tallada, estaba el collar de su abuela. Beatriz abrió la caja y las esmeraldas brillaron a la luz del sol, proyectando un resplandor verde sobre las paredes. No volvió a ponerse el collar después de aquel día, como si esperara un momento especial en el que volviera a convertirse en un símbolo no solo del pasado, sino también del futuro. Por la noche, después de la terapia, iba a organizar una pequeña cena. Les acompañaría su amigo común, el profesor Landen, historiador y experto en joyas antiguas. Aiden no lo sabía. Era una sorpresa relacionada con un collar. El timbre interrumpió las cavilaciones de Beatriz. Aiden había llegado pronto. Cerró la caja y fue a abrirla. Aiden tenía buen aspecto, bronceado, con unas ligeras canas en el pelo que le sentaban bien. 6 meses de separación le habían sentado bien. Había un brillo en sus ojos que Beatriz no había visto en años. «Hola», dijo, tendiéndole un ramo de flores silvestres. «Pasaba por el mercado y pensé que te gustarían». Beatriz aceptó las flores con una sonrisa. «Gracias, son preciosas. Pasa». Aiden entró, mirando el piso con leve curiosidad. Ya había estado aquí unas cuantas veces, pero aún se estaba acostumbrando al nuevo espacio de Beatriz. Minimalista pero cálido, con obras de arte cuidadosamente elegidas y libros llenando las estanterías. «¿Estás preparada para hablar hoy?», preguntó sentándose en el sillón junto a la ventana. Beatriz asintió, colocando las flores en un jarrón. «Sí, creo que los dos estamos preparados para tomar una decisión, sea la que sea». Aiden parecía un poco nervioso, pero decidido. 6 meses han pasado muy deprisa, dijo. Han cambiado muchas cosas. Para los dos, asintió Beatriz, sentándose frente a él. Miró a su marido con una cálida sensación de reconocimiento. Aquellos 6 meses les habían cambiado de verdad. Habían aprendido a hablarse con franqueza, sin las máscaras y defensas que habían construido a lo largo de los años.
Era como si hubiera hecho falta un cataclismo de infidelidades e intentos de robo para que por fin se vieran de verdad. ¿Sabes algo de Nay?, preguntó Aiden con cautela. Beatriz negó con la cabeza. No. Después de nuestro trato, desapareció de mi vida, tal como habíamos acordado. ¿Y tú? Tampoco. Aiden miró por la ventana pensativo. A veces me pregunto cómo habrá sido su vida. Espero que aprovechara su oportunidad. Beatriz comprendió sus sentimientos. Naya Palmer, a pesar de todos sus defectos y problemas, no era una mala persona. Solo estaba confundida, acorralada por las circunstancias y sus propios demonios. Estoy segura de que está bien, dijo Beatriz. Es una mujer inteligente. Creo que se ha replanteado muchas cosas de su vida desde aquella historia. Nosotros también, pensó Beatriz, pero no lo dijo en voz alta. Deberíamos irnos, miró su reloj. No quiero llegar tarde a ver al Dr. Fane. La sesión de terapia transcurrió sin contratiempos. El Dr. Fane, un hombre de mediana edad de mirada atenta y voz tranquila, les había guiado en el proceso durante 6 meses. Hoy se limitó a resumir su trabajo, recordarles el camino recorrido y plantearles la gran pregunta: ¿están preparados para tomar una decisión sobre el futuro de su matrimonio? Estoy preparada, dijo Beatriz, pero preferiría hablarlo con Aidan a solas. El Dr. Fane asintió. Por supuesto, nuestro trabajo está hecho. Has recorrido un largo camino, y estoy seguro de que cualquier decisión que tomes será una decisión informada y madura. Después de la sesión, Beatriz y Aiden caminaron en silencio por el parque. El día era cálido y soleado, y el aire estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. Entonces, dijo finalmente Aiden, ¿cuál es tu decisión? Beatriz se detuvo junto a la fuente, observando cómo los chorros de agua jugaban con la luz del sol. He decidido dar otra oportunidad a nuestro matrimonio, dijo con sencillez. Aiden exhaló aliviado. ¿De veras? Temía que dijeras que querías el divorcio. Yo también lo pensé, admitió Beatriz. Pero con el paso de los meses me he dado cuenta de que, a pesar de todo lo que ha pasado, estamos mejor juntos que separados. Hemos aprendido a hablarnos, a vernos. Merece la pena volver a intentarlo. Aiden le coge la mano. No merezco una segunda oportunidad, pero te juro que no volveré a decepcionarte. No hagas votos difíciles de cumplir. Beatriz sonrió suavemente. Prometámonos ser sinceros, aunque duela. Caminaron de vuelta a su piso, discutiendo los detalles prácticos de su reencuentro. Aiden no quería precipitarse y sugirió que empezaran por pasar los fines de semana juntos, para ir pasando gradualmente a la convivencia a tiempo completo. Beatriz estuvo de acuerdo. Necesitaban tiempo para reconstruir su relación, esta vez sobre una base sólida. A las 6 de la tarde llegó el profesor Landen, un caballero de pelo gris, ojos vivaces y modales impecables. Aiden se sorprendió de su aparición, pero saludó a su viejo amigo con sincera alegría. Beatriz no le dijo que tendríamos invitados, dijo mientras ayudaba al profesor a quitarse el abrigo. Es una sorpresa, sonrió Beatriz. Tengo algo interesante para los dos. Se instalaron en el salón, Beatriz sirvió una cena ligera y vino. La conversación fluyó despreocupadamente, sobre los últimos descubrimientos en arqueología, sobre las nuevas incorporaciones a la galería de Aiden, sobre el reciente viaje del profesor a Egipto. Después de cenar, Beatriz sacó una caja de collares. Por eso le he invitado, profesor, dijo abriendo la caja. Me gustaría saber más sobre esta reliquia familiar. El profesor Landen cogió el collar con cuidado y lo examinó con la lupa que siempre llevaba consigo. Maravilloso trabajo, murmuró. De finales del siglo XIX, si no me equivoco. Escuela de Joyería de San Petersburgo. ¿Conoce su historia? Solo lo que me contó mi abuela, respondió Beatriz. Al parecer perteneció a un aristócrata ruso que huyó tras la revolución. El profesor asintió mientras seguía estudiando las joyas. Es muy posible. Muchos aristócratas huyeron llevándose solo joyas fáciles de transportar. Las esmeraldas son de excelente calidad, el corte es impecable. Se detuvo de repente, mirando fijamente el engaste. Interesante, murmuró. Muy interesante. ¿De qué se trata?, preguntó Aiden avanzando. El profesor levantó la cabeza y le brillaron los ojos. Hay una marca en el interior del marco. Muy pequeña, casi invisible, pero la reconozco. Es obra de Carl Faberge. Beatriz y Aidan intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Fabergé?, preguntó Aidan. ¿Está usted seguro? Absolutamente, asintió el profesor.
Llevo toda la vida estudiando su obra. Este es su primer estilo, antes de que se hiciera famoso por sus huevos. Y hay algo más. Giró con cuidado la esmeralda central. ¿Ves este pequeño agujero en el engaste? Debe haber un mecanismo oculto. A menudo se escondían secretos en joyas como esta. Retratos en miniatura, mechones de pelo, notas. El profesor sacó un alfiler fino del bolsillo y lo introdujo con cuidado en el agujero. Se oyó un chasquido silencioso y una parte del marco se apartó, dejando al descubierto un pequeño hueco. «Ajá», exclamó el profesor. «Ya me lo imaginaba». Dentro del compartimento oculto había una minúscula nota doblada varias veces. El profesor la sacó con cuidado y la desdobló. «Está en ruso», dijo mirando las letras descoloridas. «No hablo muy bien el idioma, pero puedo distinguir el nombre. Elisaveta Vorontsova». «¿Elisaveta Vorontsova?» Beatriz se inclinó más hacia ella. «¿Quién es?» El profesor levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con la emoción de un historiador que ha hecho un descubrimiento. Si no me equivoco, Elizabeth Vorontsova fue dama de honor de la última emperatriz rusa, Alexandra Fyodorovna. Cuenta la leyenda que, antes de la revolución, la emperatriz confió a alguna dama de honor cercana a sus joyas personales para que las custodiara. Este collar bien podría haber sido uno de esos tesoros. Devolvió cuidadosamente la nota a su lugar y cerró el escondite. Si mi teoría es correcta, y se trata efectivamente de una obra de Fabergé con historia imperial, su valor... El profesor hizo una pausa. Es considerablemente más alto de lo que usted podría haber supuesto. Probablemente millones. Beatriz y Aiden intercambiaron miradas de asombro. ¿Millones?, intervino Beatriz. Al menos, asintió el profesor. Las joyas históricas con esa procedencia son ahora muy valiosas para coleccionistas y museos, sobre todo las relacionadas con la familia imperial rusa y fabricadas por Fabergé. Le devolvió cuidadosamente el collar a Beatriz. Debería asegurarlo por una cantidad adecuada y quizá plantearse guardarlo en un lugar más seguro. Cuando el profesor Landen se marchó, Beatriz y Aiden se quedaron sentados en silencio, intentando dar sentido a la información que habían recibido. ¿Lo sabíais?, preguntó finalmente Beatriz. «Eres anticuario. ¿No te fijaste en la marca Fabergé?» Aidan negó con la cabeza. Nunca lo había mirado tan de cerca. Y el engaste es muy oscuro. La marca es casi invisible sin una iluminación especial. Sospechaba que el collar era valioso, pero no me había dado cuenta de hasta qué punto. Beatriz miró la joya entre sus manos. La reliquia familiar que le había regalado su abuela no era una simple baratija cara, sino un auténtico tesoro histórico. Pensó en Naya Palmer, que había intentado robar el collar, valorándolo en un mísero $250,000. Irónico, dijo Beatriz en voz baja. Podría haber resuelto todos sus problemas si lo hubiera conseguido. Y sería objeto de una persecución internacional, añadió Aiden. Una joya de semejante valor no podía venderse sin papeles. Beatriz asintió. Así que, en cierto modo, le había ahorrado muchos más problemas de los que ya tenía. Aiden le cogió la mano. «¿Qué vas a hacer con estos conocimientos?», preguntó. «¿Vender el collar? Los museos del mundo se lo disputarán en una subasta», pensó Beatriz, mirando las esmeraldas que brillaban a la luz de las lámparas. Aquella joya la había acompañado en los momentos más importantes de su vida, en su boda, en el funeral de su abuela, el día en que se convirtió en socia de un bufete de abogados. Y el día, hace 6 meses, en que su vida cambió para siempre. «No», dijo finalmente, «no voy a venderlo, al menos no todavía. Forma parte de mi historia, de nuestra historia». Cerró la caja y la dejó sobre la mesa. «Pero seguiré el consejo del profesor y me aseguraré de que esté a salvo». Aiden sonrió. «Siempre has sido práctica». «Me ha ayudado a sobrevivir», replicó Beatriz con sencillez. «Y en última instancia, salvó nuestro matrimonio». Estaban sentados uno al lado del otro, observando cómo los últimos rayos de sol teñían las paredes del piso de un cálido naranja. 6 meses atrás, sus vidas se habían hecho añicos. Hoy estaban recomponiendo esos fragmentos en una nueva imagen, no perfecta, con grietas, pero quizá más sólida que antes. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dijo Beatriz, mirando la puesta de sol. «Que a veces hay que perder algo para apreciarlo de verdad». Aiden asintió, apretando más fuerte su mano. «Y a veces tienes que ver la verdad, por amarga que sea, para empezar a construir algo real». Una semana después, mientras hojeaba noticias de arte en Internet,
Beatriz se topó con una noticia de Portland. Un museo privado local había recibido una subvención para restaurar una colección única de joyas Art Nouveau. El proyecto estaba dirigido por la conservadora Naya Palmer, cuya tesis sobre el simbolismo en la joyería gozaba de gran prestigio en los círculos académicos. Beatriz sonrió y cerró la página. A veces, una segunda oportunidad es todo lo que necesitas para encontrar tu verdadero propósito. Lo sabía por experiencia propia. Aquella noche se puso el collar y contempló su reflejo durante largo rato. Las esmeraldas que contenían la historia de la emperatriz rusa, la revolución, la huida y la supervivencia, parecían simbolizar ahora no solo el pasado, sino también el futuro. Un futuro que había decidido construir con Aiden, de nuevo, sobre los cimientos de la honestidad y la aceptación. No era un final feliz, sino un comienzo prometedor, con los ojos abiertos, sin ilusiones, pero con la esperanza que ambos merecían.